Muy buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor. Qué bueno poder volver a vernos en esta oportunidad. En este último domingo del mes de junio, ha culminado ya el primer semestre de este año y prácticamente un solo trimestre o casi un trimestre completo de la normalidad que vivíamos antes. Y ahora ya estamos culminando este semestre. El tiempo es un poco complicado de ser apreciado, porque aunque estamos en una mediana libertad, las restricciones que tenemos en cuanto a la movilidad, las restricciones que tenemos en cuanto a los horarios en que podemos salir de casa y volver antes de un toque de queda, sí nos tienen un poco desubicados a ratos. Pero más desubicado nos tiene el comportamiento de las personas. Y no me refiero específicamente al comportamiento en cuanto a la indisciplina de las medidas sanitarias que debemos tener en este distanciamiento, por ejemplo. Vemos grandes acumulaciones de gente, muy cercanos, un mal uso de la mascarilla cuando se lo hace inclusive. Hay lugares en los que ni siquiera se usa. Hemos olvidado ciertas normas de aseo, como el lavarnos las manos cada 3 horas, etcétera, etcétera. Es decir, volvimos a una situación lamentablemente similar a la que vivíamos antes, es decir, con cierta indisciplina. Y es precisamente de este aspecto que quiero un poquito tenerle como base para compartirle una historia general. Es decir, no es una historia específica de la Biblia, hay varias historias en ese sentido, podríamos tomar cualquiera de ellas, pero es una historia de la humanidad, es la típica historia de la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros los seres humanos, creamos o no, existe un Dios. Y el hecho de que Dios exista implica dos cosas. Primero, que Él es nuestro creador y por lo tanto nosotros fuimos creados con un propósito que viene de parte de Dios. Y en segundo lugar, implica que Él puso normas en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir esos propósitos y alcancemos las metas, los objetivos que Dios mismo nos ha planteado, ¿no es cierto? Entonces, no es que nosotros estamos aquí como fruto de una coincidencia y que estamos divagando en esta vida. No es así. Parece que sí, por el comportamiento, por la actitud, por la manera de manejarnos, tanto personal como socialmente, ¿sí? Parece que no tenemos propósitos, parece que fuéramos fruto de un momento de explosión, como se quiere decir en alguna teoría, pero no es así. Nosotros, insisto, creamos o no en Dios, nos guste o no, nosotros somos creación de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y no solo nuestra existencia, sino todo lo que nos rodea explica la existencia de Dios. Pero aparte de eso, digo, es necesario que nosotros sepamos que al ser creados por Dios, nosotros también hemos sido creados con un propósito de Dios en nuestras vidas. Y en ese propósito, o para el cumplimiento de esos propósitos, nosotros debemos seguir unas normas, ¿sí? Las normas, ¿qué es lo que hacen? Pues las normas lo que pretenden es que nosotros nos manejemos dentro de límites en nuestra vida, ¿sí? Precisamente las múltiples situaciones de corrupción, de delincuencia, de violencia que existe el día de hoy, no es sino la ruptura de normas, ¿no es cierto? Normas, unas escritas de convivencia, ¿sí? Y otras normas que son normas tácitas de existencia y de buena convivencia de los seres humanos. Entonces, al romper esas normas, obviamente el sistema, ¿sí?, se va dañando, se va degenerando. Y así es como ha sucedido. Por eso le digo que le quiero contar términos generales del comportamiento humano, de la historia del comportamiento humano, que además es una historia repetitiva, ¿no es cierto? Nosotros fuimos creados por Dios, fuimos instruidos en las normas de convivencia para que al cumplir esas normas podamos cumplir propósitos en nuestras vidas. Ese es, en términos generales, lo que Dios
como Dios nos diseñó. Pero, adicional a esto, lastimosamente, los seres humanos, por nuestra tendencia natural pecaminosa, nos hemos ido alejando de a poquito, ¿no? Al principio con pequeñas desobediencias, al principio diciendo, no creo que esto sea tan malo, o no pienso que esto traiga una consecuencia negativa, o no pienso, y comenzamos con poquitas desobediencias, ¿no es cierto? Cuando nos acostumbramos a fallar, a tratar de vulnerar esas normas, ¿sí? Y vemos que aparentemente no pasa absolutamente nada, ¿qué es lo que sucede? Pues que comenzamos a fallar ya de manera deliberada, y también comenzamos a incrementar nuestra desobediencia, es decir, aquello que en algún momento pudo haber sido inclusive motivado por una curiosidad, un caprichito, ¿sí? Luego ya son grandes desobediencias que a la postre terminan alejándonos totalmente de Dios, alejándonos de Dios. Ese es lastimosamente el ciclo o los ciclos de vida del ser humano. Cuando estamos alejados de Dios, pero queremos creer que nosotros tenemos todavía alguna relación espiritual con algo espiritual, no precisamente con Dios, porque cuando a Dios le desobedecemos, simplemente dejamos de tener una relación con Dios. Nosotros rompemos la relación con nuestro Creador, quien tiene propósitos en nuestras vidas. Y digo, le damos la espalda, pero con el ánimo de sentirnos espirituales. Inventamos religiones, inventamos doctrinas, inventamos nuestra propia creencia en Dios, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros escuchamos muchas veces que yo creo en Dios a mi manera. Me parece la manera más loca de decirlo, pero hay mucha gente que lo dice así, ¿no es cierto? Es decir, ya no son las normas de Dios el parámetro, sino que son sus propias normas. Él mismo manda sus normas porque Él cree en Dios a su manera, ¿sí? Es terrible eso, pero hay mucha gente que lo dice así. Entonces, con el afán de sentirnos espirituales, de sentir que hay algún temor por algo o por alguien, ¿sí? Pues creamos, digo, estas religiones, creamos estas doctrinas, creamos estos rituales, inclusive muchas de las veces, para decir que tenemos alguna área espiritual en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el problema? Que al romper nuestra relación con Dios por nuestra desobediencia, ¿sí? Todo lo que inventemos termina siendo inútil. Y lo que es peor, no solo que termina siendo inútil para tratar de tener una relación con Dios, sino que en ese desviado propósito vamos a terminar luego cosechando las consecuencias de nuestros desatinos, de nuestra desobediencia, aquella que comenzó por una pequeña desobediencia y que termina luego como consecuencia en un gran quebranto. Esto, digo, es la historia repetitiva de la humanidad. Nosotros podemos ver, por ejemplo, a lo largo de la Biblia, ese tipo de comportamiento en el pueblo de Israel, en el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Que Dios le bendijo, que Dios le prosperó, que Dios le cuidó, ¿sí? Pero ellos se fueron alejando, se alejaron, le dieron la espalda, buscaron dioses ajenos para tratar de sentirse espirituales. Obviamente, al rendirse a dioses ajenos, no solo que se habían alejado de su Dios, sino que ofendieron a su Dios por buscar otros dioses, ¿sí? Y a la postre el resultado fue quebranto, dolor, angustia, etcétera, 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 ¿no es cierto? Hasta ahí quiero manifestarle en estos términos generales cómo es el comportamiento del ser humano, que es idéntico a nosotros, ¿sí? Y de pronto viene, digo, este quebranto. Y de ahí quiero tomar este punto de partida para compartirle el tema que nos ocupa el día de hoy. Y este tema me he permitido denominarle cuidándonos como a hijos. Cuidándonos como a hijos. Y para eso le voy a dar lectura de unos pasajes bíblicos que se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 7, mismos que aparecerán en su pantalla. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 7, y dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Entonces, precisamente eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que de a poquito nos vamos alejando de Dios, que de a poquito le vamos dando la espalda, que de a poquito vamos cauterizando nuestra conciencia, que de a poco vamos pecando ya de manera deliberada, ya ni nos remuerde la conciencia, ¿sí? Y terminamos totalmente alejados de Dios, pero con el afán de creer que, entre comillas, de que alguna relación tenemos, o para una autosatisfacción o autojustificación, ¿sí? A veces buscamos tener ciertos rituales espirituales que terminan en muchos de los casos siendo espiritistas, pero que no tienen nada que ver ni tienen ninguna relación con Dios. ¿Qué es lo que viene ahí? Bueno, pues yo le digo, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay quienes dicen, no, yo también soy hijo de Dios. No, hay que entender bien como dice la palabra, y hay que entender bien cómo dice la razón también, ¿no es cierto? La palabra, por un lado, dice que para nosotros llamarnos hijos de Dios, nosotros debemos aceptar la adopción que Dios nos hizo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en ese evento, nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que todos los que le recibieron y creen en su nombre, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la razón, digo la realidad, ¿sí? nos muestra efectivamente quiénes somos hijos y quiénes no somos hijos. Y de acuerdo al versículo estos 3 versículos que acabamos de leer, que se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 7, dice que no nos olvidemos la exhortación que se nos ha hecho como a hijos. ¿Y cuál es la diferencia con un hijo con uno que no es hijo? Que cuando nosotros, quienes nos decimos hijos de Dios, porque hemos aceptado a Jesucristo y creemos en Él, como dicen las Escrituras, si es que nosotros nos alejamos, si es que nosotros nos distanciamos, si es que nosotros le damos la espalda, pues Dios nos va a disciplinar. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque ¿qué padre es? Termina diciendo el versículo 7, ¿qué padre es aquel a quien tiene a un hijo y no lo disciplina? ¿No es cierto? Entonces, en cuyo evento sería un mal padre que está formando un mal hijo. Y les repito, los padres que no disciplinamos a nuestros hijos, corremos el riesgo de terminar siendo malos padres y vamos a terminar formando malos hijos, porque no les damos la disciplina. Entonces, en ese evento es que cuando nosotros somos disciplinados, es decir, cuando nos cae una consecuencia, cuando somos llamados la atención, ¿no es cierto? Cuando de pronto las cosas que parecía que estaban viento en popa dejan de ser así y tenemos una caída y tenemos un azote, por tomar el mismo vocablo de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué las cosas no me salen como yo espero? ¿Por qué tengo este quebranto en tal o cual área espiritual, anímica, económica, sentimental, física, etcétera, etcétera? A lo mejor es una disciplina de parte de Dios. Y esa disciplina, aunque duele, es una demostración de amor, porque Dios al que ama, disciplina. Pero no quiero detenerme en esto, que yo sé que a no todos nos gusta escuchar una situación de esta, y no es que quiero decirle porque no quiero que escuche, porque yo tengo que decir lo que Dios me manda a decirlo, le guste o no le guste. Yo también recibo de Dios todo lo que Él me cae, me guste o no me guste, porque Él es mi Padre, yo soy su Hijo, y qué mejor que oír las palabras de mi Padre, que en muchos de los casos me redarguyen, me llaman la atención y pretenden enderezar mis malos caminos, ¿no es cierto? Más bien quiero compartirle este tema, ¿sí? Que como le digo, se llama cuidándonos como a hijos. ¿Por qué? Porque Dios no es que se complace, Dios no es que se complace con solo llamarnos la atención, con solo reprendernos. No, vea, yo soy padre, tengo 3 hijos. Y recuerdo claramente cuando mis hijos eran pequeños, es decir, cuando estaban en la edad en las que resulta menos complicado instruirles, disciplinarles, guiarles, enderezarles, ¿no es cierto? Y recuerdo, claro, que muy niños, toda la vida he amado a mis hijos,
con mi esposa, ella mucho más con ese corazón de madre, pero cuando había que castigarles, cuando había que llamarles la atención, cuando había inclusive que darles con una varita, aunque la psicología me quiera seguir juicio, pero la Biblia es mucho más instructiva y con resultados perfectos porque es inspirada por Dios, hasta cuando había que reprenderles y darles, ¿sí? A mí me dolía hacerlo, ¿sí? Y con el dolor del alma lo hacía, y no lo hacía por malo, lo hacía porque consideraba que era necesario para que ellos enderecen su camino y vayan por un camino recto. ¿Y por qué quería que vayan por un camino recto? Pues porque les amo. Igual sucede con nosotros, en nuestra relación con Dios y con cada uno de nosotros. Que Dios al que ama disciplina, ¿sí? Y azota a todo aquel que recibe por hijo, y que no olvidemos la exhortación que se nos ha hecho como a hijos, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto quiero decirle que Dios no es que se complace, Dios no es que es un juez castigador, solo sentenciador, ¿sí? Que quiere tenernos acribillados. No es así. Dios es un Dios de amor. Tanto es de amor que nos disciplina. Así que yo quiero compartirle unos 3 puntos apenas de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en medio de la disciplina, ¿sí? Y para eso le voy a dar el primer punto, que se encuentra en el libro de Isaías. Todos estos puntos se encuentran en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Entonces voy a comenzar como preámbulo, antes de darle el primer punto, como preámbulo, el versículo 11. Isaías capítulo 40, versículo 11, la palabra de Dios dice así: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice? Que Dios es un Dios bueno, es un Padre de amor, es un Padre de misericordia, que quizás la disciplina, el castigo, el azote, obviamente nos va a doler, nos va a costar, vamos a reprochar, vamos a decir, Dios no se acuerda de mí, Él ha quitado los ojos de mí, no tiene compasión, no tiene misericordia. Vea, son manifestaciones, son reacciones humanas propias, como las que he oído en este tiempo, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Vea, esto es una disciplina de Dios. Esto permite porque la pretensión de la disciplina es enderezar, es corregir, es enmendar, es alinear las cosas con sus propósitos. Y espero que así nosotros, cuando esto vaya pasando, en la medida de que esto vayamos superando esta situación que estamos viviendo, sí, también nosotros vayamos superando los errores de nuestra vida. De tal manera que al término de esta pandemia, y cuando volvamos a tener una libertad total, llamémosla así, una libertad plena, antes que decir una nueva normalidad, porque no sé qué es normalidad y para cada quien, cuando terminemos este periodo, ¿sí?, de restricciones, nosotros estemos alineados con Dios. Esa es la pretensión. Y digo, Dios ahí, versículo 11 del capítulo 40, dice que Él nos va a pastorear, que nos va a tomar en sus brazos, que va a tener cuidado de quienes son más vulnerables en el área espiritual, estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos con el primer punto. El primer punto se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos 25 y 26. Isaías 40, versículos 25 y 26, la palabra de Dios dice así: ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis, dice el Santo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Este primer punto se llama: no pienses que su poder se ha disminuido. No pienses que el poder de Dios se ha disminuido. No porque hoy estamos pasando lo que estamos pasando, no porque hoy hemos experimentado quebranto en muchas áreas de nuestras vidas, no solo la física, es decir, quebrantada la salud, esto también ha traído un quebranto emocional, esto nos ha llevado inclusive a un quebranto económico. O sea, no porque las cosas estén pasando, no diga, ¿por qué Dios me ha olvidado? Dios no ha olvidado. ¿O por qué Dios no puede hacer tal o cual cosa? Dios puede hacer todo, Él es todopoderoso. Simplemente lo que está mostrándonos, ¿sí?, cuando dice aquí en estos versículos, ¿a qué le compararéis a ese Dios santo? ¿No sabes que si tú podrías
en la noche, salir, alzar tus ojos y mirar las estrellas. Dice, todo eso son el ejército de Dios y Dios les conoce por su nombre y les llama por su nombre. Entonces no es que el poder de Dios se ha disminuido, no es que Dios ahora está atado de pies y manos, no es que Dios no quiere actuar, no, no es así. Simplemente estamos viviendo una disciplina del Señor. Y lo importante en la disciplina es que nosotros aprendamos la lección. Y usted dirá, pero qué duro, que es así. Bueno, pues nuestra insensatez, nuestra dura cerviz nos ha llevado a entender, y creo que lo menos que podemos hacer es reconocer que las mejores lecciones y las mejores aprendidas fueron las que se aprendieron precisamente con dolor. Lastimosamente, nuestros corazones, el corazón del ser humano es tan duro que solo el dolor le doblega, y muchas de las veces, quizás fuera siempre, solo el dolor nos deja las enseñanzas verdaderas y guardadas en nuestros corazones. Así que eso es lo que estamos viviendo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y dice que Él cuando nos ama nos disciplina, pero también dice que nos va a acoger como un pastor que nos pastorea, como una ovejita que nos lleva en sus brazos. Es decir, en medio del quebranto, Dios nos va a acariciar. Tal como hacía yo con mis hijos, tal como hacía usted con sus hijos, ¿no es cierto? Que cuando les disciplinábamos, cuando tocaba llamarles la atención, cuando tocaba restringirles ciertos aspectos para que ellos aprendan, para que vean que no pueden hacer lo que sea, vivir como quieran y que no pase absolutamente nada. Entonces cuando ellos veían mermadas sus condiciones, ¿sí?, en medio de ese dolor, también les abrazábamos. Sí, yo recuerdo que más pronto, más me demoraba yo en llamarles la atención que en buscar yo mismo el poder reconciliarles su corazoncito, el poder sanar su corazón, como decían los antiguos, en una mano la vara y con otra mano el abrazo, ¿no es cierto? Entonces, así es. Dios no ha restringido su poder, no pensemos que su poder se ha disminuido, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Segundo aspecto, en el mismo libro de Isaías, capítulo 40, los dos siguientes versículos, 27 y 28, dice así: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este segundo punto se llama: Dios jamás nos olvidará. Nosotros tenemos, digo, esa tendencia natural de reclamar, de desmerecer, que cuando las cosas no salen como uno quiere, y en el tiempo y en el modo que uno quiere, uno dice: Dios me ha olvidado, Dios ya no quiere saber nada de mí, ¿para qué voy a seguir creyendo en Dios? ¿Para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir leyendo la Biblia? Qué bueno que la iglesia no está funcionando, ya voy a dejar de ver los videos del pastor, ya no voy a seguir sus prédicas, ni sus charlas, ni sus enseñanzas, le voy a bloquear al pastor el contacto del pastor en el teléfono. No, no haga eso, ¿sí? Aquí está preguntando precisamente a su pueblo, a sus hijos. Dice: ¿por qué dices tú, Israel? ¿Por qué dices tú, Jacob, que es la misma persona, Israel más identificado con el pueblo? ¿Sí? ¿Por qué dices tú, sí, mi juicio ha pasado de Dios? ¿Qué no sabes que Él es el mismo? ¿Qué no sabes que Él jamás se olvidará de nosotros? ¿Qué no sabes que Él está pendiente? Tan pendiente está de nosotros, que estamos con vida. Vamos 3 meses y medio de esta situación, y por la misericordia de Dios estamos de pie. Y por la infinita misericordia de Dios estamos sustentados en todo aspecto. Entonces, por favor, no caigamos en agravar más la situación, declinando en nuestro aspecto espiritual, que si nosotros comenzamos a quejarnos y comenzamos a rebelarnos y comenzamos a tratar de tener explicaciones fruto de nuestro razonamiento, de un razonamiento además sin argumento, ¿no es cierto? Es decir, si esto está pasando es porque Dios no existe. Ya, por favor, usted mire a una flor y pregunte si es que Dios existe o no existe. ¿Usted sabe cómo son alimentados los pajaritos? ¿Sabe dónde ellos trabajan y en qué fábrica que no se cerró en esta pandemia? No, señor, ellos no trabajan y comen. Y las flores se visten maravillosamente. Y hay tantas cosas que siguen subsistiendo porque en Él, en Cristo Jesús, subsisten todas las cosas, por favor. Entonces no nos quejemos. Segundo punto, Dios
nunca nos olvidaría, jamás nos olvidaría. Simplemente hay que esperar el tiempo de la disciplina, el tiempo perfecto, hay que rendirse, pero sobre todo en la disciplina lo que hay que esperar es que la enseñanza quede bien grabada, ¿no? Que esté bien clara la enseñanza, entonces pueden levantarnos la disciplina. Acuérdese cuando usted y yo todavía somos de la época, quizás, si es que usted es contemporáneo mío, años más, años menos, recuerde que cuando nuestros padres nos disciplinaban, ¿sí? Ellos decían, por ejemplo, no puedes hacer tal cosa hasta que yo te vuelva a decir. Y uno hacía méritos y componía, al principio lo hacía de mala gana, pero después uno ya tácitamente comenzaba a analizarlo y decía, sí, qué loco, hice mal, de gana me porté de esa manera, debí haber pedido permiso, en fin, comenzábamos a reaccionar con nosotros mismos, ¿no? a dar una miradita introspectiva del desatino que habíamos cometido, ¿sí? Y una vez que nosotros decíamos, sí, sí, ya aprendí, estábamos a la espera, ¿no? ¿Cuándo me levantarán la sanción? ¿Cuándo me levantarán? Y parece que los padres como que tenían una actitud de que no me importa levantarte la sanción. De hecho, nos tenían mucho más quietos cuando estábamos disciplinados. Pero llegaba un momento en que nosotros apelábamos, ¿no es cierto?, una vez más a nuestros padres a decirles, ¿sabe qué? Puede darme una vez más permiso, que a lo mejor esa fue la sanción de quitarnos los permisos para ciertas deleites, ciertos compromisos propios, ¿no? Y de pronto decían, bueno, sí he visto que has aprendido, sí he visto que has hecho lo que te pedí, sí he visto tal o cual cosa. Entonces, cuando se veía que había un cambio, ¿sí?, o al menos un aparente cambio, ¿sí?, entonces la disciplina o la sanción se levantaba. Pues preocupémonos más de eso. Dios no nos va a olvidar, no nos ha olvidado, no nos dejará jamás, no nos ha dejado. Hagamos una cosa, más bien, reconozcamos, ¿sí?, que hasta antes de esta situación nuestras vidas eran desordenadas, nuestros parámetros estaban alterados, lo urgente tenía más trascendencia que lo importante, y así, ¿no es cierto?, habíamos descuidado muchas cosas que eran esenciales de nuestra vida, y claro, ahora estamos pasando esta situación, este quebranto, esta dificultad, esta leve tribulación, pero que esto nos sirva para encaminarnos, para reestructurar, para reorganizarnos, aprender a poner prioridades, y sepa que Dios no nos ha olvidado y que Él nos va a ayudar. Y el tercer y último aspecto tiene que ver con nuestra condición anímica. Con nuestra condición anímica. ¿Por qué le menciono esto? Pues simplemente porque cuando el ánimo declina en una persona, ¿sí?, tiene perdida la batalla. Y estamos viviendo una secuencia de batallas en distintos ámbitos de nuestras vidas. Yo decía el otro día, comentando con una persona, decía que nunca me imaginé que a estas alturas de mi vida, cada día iba a ser un desafío. Yo pensé que por mi edad, mis hijos ya grandes, profesionales, ¿no es cierto?, gracias a Dios unos maravillosos 30 años de matrimonio, y dije, el resto ya es bajada, ¿no es cierto? Pero no es así, no fue así, pues Dios sabe por qué. Y en ese sentido, digo, me daba cuenta, yo le decía a esta persona, no pensé que a estas alturas de mi vida, cada día iba a ser un desafío. Sí, y es un desafío el pan de cada día, obtener el pan de cada día. Sí, es un desafío. El levantarnos en la mañana y el llegar a la noche es un triunfo, es un mérito. El saber que salimos, regresamos, a veces con certidumbre de que quizás me contagié, quizás topé algo, con los cuidados, que por más cuidados que tengamos, a veces sin darnos cuenta cometemos el error de, yo por ejemplo tengo la costumbre de toparme siempre la nariz, de arreglarnos con las manos que han topado varias superficies, de arreglarnos la mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y a veces uno regresa preocupado, de pronto se entera que una persona cercana, con quien quizás estuvimos en los últimos 15 días, compartiendo, nos enteramos que está contagiado de ese virus, ¿sí? O quizás alguien que se dedicaba a nuestra misma actividad productiva, ha quebrado, y uno dice, hijo, parece que el siguiente puedo ser yo. Es un desafío la vida hoy, día a día es un desafío, ¿no es cierto? Y digo, frente a esto hay un altísimo riesgo de que nosotros anímicamente declinemos. De hecho, yo sé que hay muchas personas que han caído en crisis profundas de este estado de ánimo, menoscabados, bajoneados, y algunas personas han caído en depresiones fuertes, ¿no es cierto?
Pero aquí viene ese Dios precioso que nos cuida como a hijos, cuidándonos como a hijos se llama esta palabra de esta mañana. Y esto está en el mismo libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 29 al 31. Y por favor, le voy a leer despacio estos versículos, porque este es un mensaje de parte de Dios. Esta es una palabra de Dios para su vida. Es para que usted se coja. Yo no sé si usted está debilitado, yo no sé si usted está caído, yo no sé si usted lleva tiempo a lo mejor menoscabado, yo no sé si usted ya botó la toalla, como se dice comúnmente, pero aquí le va esta palabra que le va a inyectar no solo positivismo, sino que le va a inyectar ganas de vivir, a levantarse y a seguir. Así es como tenemos que enfrentar la vida. Y dice así, Isaías capítulo 40, versículos del 29 al 31. Él, refiriéndose a Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, cuando hay una promesa, cuando hay una oferta de parte de alguien y que dice, tranquilo, yo te puedo ayudar, espérame, ya te he de llamar, ya te mando un mensajito, cuenta conmigo, a lo mejor no puedo hacer todo por ti, pero algo puedo ayudarte. Uno le genera expectativa, y esa expectativa uno le mantiene vigente, por más caído que uno esté. ¿Sí? Hay veces que uno llega a casa y dice, ¿sabes qué? Algo salió, o algo está por salir. Me encontré con tal persona y me dijo que él me puede dar una mano. No sé en qué sentido, no sé hasta qué punto, pero algo apareció. Y eso a uno le levanta un poquito el ánimo, le mantiene en expectativa, ¿no es cierto? Pues resulta que estas palabras que le acabo de decir son de parte de Dios, porque están escritas en la Biblia. Y están escritas en la Biblia para que las escuche usted, para que las escuche yo, para que confiemos en estas palabras. Y Él dice que Él da fuerzas al cansado y que renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Y pone como ejemplo, dice, mire, inclusive los muchachos, los jóvenes que están con esa fortaleza propia de la juventud, aunque ahora no se les ve mucho así con muchas ganas de vivir, ni en su caminar se les nota así. Pero se entiende que la etapa de la juventud es una etapa en la que uno está dispuesto a conquistar el mundo y a no doblegar por nada y a seguir adelante. Dice, ellos se fatigan, caen. Pero aquí viene lo importante. Los que esperamos en Dios, dice que levantaremos alas como las águilas. Caminaremos y no nos cansaremos. Y si es que es necesario, correremos y no nos fatigaremos. Porque Dios va a renovar nuestras fuerzas. Este tercer punto tiene precisamente ese nombre. Dios renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestras fuerzas anímicas. Renueva nuestras fuerzas físicas. Renueva nuestras fuerzas espirituales para volver a creer y creer con todas las ganas, con todo el ímpetu. Yo sé que han pasado más de 3 meses. Yo sé que la situación es difícil. Yo sé que muchas circunstancias cerraron las puertas. Yo sé de la situación laboral, yo sé de la situación económica, yo sé de la situación de salud. Yo no vivo en otro planeta. Yo vivo en este país precioso llamado Ecuador. Es mi país. Yo tengo una esposa, yo tengo unos hijos, yo tengo nieto, yo tengo hermanos, yo tengo un padre que Dios mediante el próximo mes estará cumpliendo 91 años y es el que mejor está quizás de todos nosotros, de los 7 hijos que somos. Yo sé, yo no vivo una ilusión, yo vivo una realidad. Pero la vivo esperando en Dios. Pero la vivo confiado de Dios. Solo Dios sabe todos los problemas que cada uno de nosotros tenemos. Solo Dios conoce lo que hay detrás de una sonrisa, detrás de una palabra. ¿Sí? Solo Dios sabe. Pero ¿sabe qué? Hay que confiar en Dios. Hay que esperar en Dios. Y sepa que si estamos pasando dificultades, si estamos viviendo una disciplina, si estamos afrontando unas tribulaciones que a veces parece que ya se escapan de nuestras manos, por favor, sepa que Dios está cuidándonos como a hijos. Y aunque nos discipline, jamás nos abandonará, jamás nos dejará, jamás permitirá que nosotros desfallezcamos y mucho menos que perezcamos. Dios es Dios. Hoy más que nunca y cada día que pasa, tenemos que cogernos, aferrarnos a Dios
y veremos la solución, la salida para nosotros, para sus hijos, que además será para la gloria y honra de su santo nombre. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Los anuncios que tenemos para esta semana son: seguimos en oración todos los días a las 9 de la noche. El miércoles 1 de julio, un mensaje de reflexión a cargo de nuestro pastor. El domingo 5 de julio celebraremos la Santa Cena, por lo que debes tener listo el pan y el jugo de uva. Felicitamos a los cumpleañeros del mes de junio y nuestro deseo como iglesia es que Dios conceda lo que pide su corazón. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana. Te agradecemos por acompañarnos.